bienvenido a Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que abre tu corazón, prepárate y acompáñanos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Americano. Este año fue a un pastor chino. No pude ponerle el mismo acento. Pero pues ahí pues se tienen que conformar con mi acento. Estos videos son enviados a todas las iglesias de Every Nation, hermanas de Celebración Cristiana en Latinoamérica, iglesias que están aquí en los Estados Unidos, en México y en América del Sur. Y también se les envían en República Dominicana. Nosotros, como dije, nosotros hacemos nuestro ayuno de 21 días. Es una visión que el Señor nos ha dado. Ellos también lo hacen. Todos empezamos el año buscando al Señor, alinearnos con el Señor y hacerlo, buscar, dándole las primicias al Señor, la primera parte de nuestro año. Y es lo que queremos hacer. Bueno, pues quiero decirles, pues sino esta noche, básicamente, yo tuve la oportunidad o la situación que nos dio a nosotros en nuestra casa. Fue una situación algo personal y es que tuve que llevar a mi mamá a emergencias. Mi mamá estaba muy mal, tenía un dolor muy fuerte y cuando tuvimos que tomar la decisión de llevarla, realmente yo estaba bien cansado, estaba un poquito estresado, estaba totalmente contrariado porque yo sabía que era un problema que no era del otro mundo y sin embargo pues la llevé a emergencia. Fue una situación ahí un poquito difícil para nosotros como familia, principalmente para mí porque parecía yo un mal hijo. Yo no la quería llevar. Y mi hija y mi esposa se pararon como dos leonas, van para el hospital y yo sí, vamos para allá. Pero yo pues iba con mi carota, yo no quería ir. Y pues, gracias a Dios, no era nada del otro mundo, era lo que yo decía. Y pues ahí le pusieron su inyeccioncita, le pusieron pues su parcho y le dieron unas pastillitas y todo eso. Y gracias al Señor, después de unos rayos X, detectaron que todo estaba muy bien, gracias al Señor. Ahora yo aprendí algo importante y es que a veces queremos que Dios cambie las cosas. Pero realmente necesitamos que Dios guarde su corazón, nuestro corazón, mientras pasan las cosas. Porque a veces lo que sale de nuestro corazón en ese momento, pues es dureza, impaciencia, cansancio, y eso fue lo que salió de mí. Y yo realmente no me vi muy bien, pero después ya en el hospital, estando ahí esperando, ustedes saben que a uno lo ponen ahí como 4 horas, como que no sé si eso nada más a mí que me pasa, que cada vez que nos toca ir a emergencia son como 4 horas. Y pues yo me sentía tan mal, le tuve que pedir inclusive perdón al doctor y el doctor no sabía por qué le estaba pidiendo perdón. Porque realmente yo pues me sentí como un mal hijo. Y después le pedí perdón también a mi mamá, que me disculpara, que me perdonara por esa actitud. Y es que a veces, pues déjeme decirle, uno es humano. Y uno pues lo que quiere es descansar. Y ya yo iba prácticamente de cabeza para la cama cuando mi mamá se puso mal, grave y todo eso. Y yo, ok, here we go again. Pero pues lo que quiero decirles es que el mensaje que les quiero compartir el día de hoy no es algo que pues yo lo preparé así de la nada, sino que es algo que yo en lo personal estoy viviendo. Va de acuerdo con lo que nosotros estamos trayendo de En Busca de Dios. Como dije la semana pasada, hablamos sobre nosotros buscar más de Dios, buscarlo en nuestro tiempo devocional. Y buscar más de Dios, de lo que le quiero hablar hoy, es específicamente de que tenemos que perdonar. Ahí tiene que haber un asunto de perdón. Y yo he titulado este sermón lo que es del dolor a la libertad. Necesitamos ser libres. Esto es cuando el dolor se convierte en una prisión y cómo Dios puede convertirlo en libertad para nuestras vidas. Entonces vamos a estar en el pasaje de Hebreos, en el libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 12. Y antes de leer este pasaje, yo quiero hablarle un poquito sobre el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos fue escrito
para cristianos que estaban pasando un muy mal momento. Eran personas que habían comenzado su vida, pero que ahora estaban cansados, estaban estresados, habían sido perseguidos, estaban desanimados, estaban heridos. Y algunos estaban siendo perseguidos, como dije, algunos estaban siendo rechazados por su familia, algunos estaban perdiendo su trabajo, algunos pues estaban pensando en rendirse. Yo no sé, con todas estas cosas que hemos estado viviendo aquí de repente, pues algunos de ustedes dicen, no, pues ya, yo quiero que me manden de regreso. Estoy cansado de ver toda esta presión, toda esta angustia, todas estas malas noticias. No quiero nada con esto. Y quiero decirte que ese libro de Hebreos fue escrito específicamente para un cuerpo de creyentes, hermanos nuestros, que estaban pasando por situaciones muy similares a las que estábamos viviendo el día de hoy aquí en este país. Y pues ellos no estaban pasando lo que era, como que dice, una mala semana. Ellos estaban pasando lo que era una etapa muy dura en sus vidas. Muy dura. Y usted va a decir, pastor, yo también. No levante la mano, por favor. Yo sé que muchos a lo mejor están pasando muy bien y otros pues no tan bien. Y en el libro de los Hebreos, el que está escribiendo esta carta, yo quiero decirle que no se sabe quién escribió la carta, por eso no está escrito el nombre del escritor, pero se cree que fue uno de los apóstoles. Se piensa principalmente que esta carta está escrita con el mismo estilo que escribe el apóstol Pablo. Yo personalmente siento que fue el apóstol Pablo, pero pues no puedo decir nada que la Biblia no dice. Entonces, esta carta, la exhortación principal para los creyentes era: no se rindan, no se endurezcan, no dejen que el dolor les robe el corazón. Este libro fue escrito, como dije, para gente que está pasando desánimo, para traerles ánimo. Era para personas que estaban caminando con Dios, pero que llevaban un peso muy grande en su alma. Es un libro muy, pero que muy pastoral. Es un libro que trae mucho amor, que trae mucho ánimo, que trae mucha vida. Y a lo mejor usted no lo habrá visto de esta manera, pero hay que ver cuáles son las palabras que está escogiendo el escritor en este libro para traer ánimo a las personas que están ahí. Y en medio de esta carta, el escritor hace una advertencia. Y la advertencia es muy importante. Él no les está hablando a ellos de pecados escandalosos, como usted sabrá que en el libro de Primera de Corintios se habla de un personaje pues que estaba pues se juntó con la suegra, imagínense, y eso era un pecado y todavía sigue siendo un pecado escandaloso, algo bien difícil. En este libro no se habla de este tipo de pecados escandalosos. Aquí él está hablando al pueblo de algo más silencioso, le está hablando a ellos de algo más peligroso, de algo pues más común. ¿Ustedes saben de qué le estaba hablando él a los creyentes? Le estaba hablando de la amargura, de la amargura. Porque cuando una persona sufre amargura, tiene dos opciones: o se acerca más a Dios o se endurece por dentro. Muchos de nosotros cuando entramos en una situación como esta, lo que hacemos es que nos metemos en nuestra cueva. No nos ven por la iglesia ni en pintura. No hay manera que nos vean por la iglesia. Hermano, lo estábamos llamando, lo echamos de menos. ¿Cómo está? Bien. La clásica respuesta: bien. Eso es levantando su muro, como que dice, no me pregunto, I don't want to say anything, I don't like it, don't talk to me, no me hable. Bien, estoy bien. Y esa es la pregunta que una persona siempre contesta con esas palabras cuando absolutamente no siente el compartir nada, cuando hay un problema serio en su corazón. Y eso es de lo que vamos a hablar, estas palabras que vamos a hablar hoy. Como dije, vamos al libro de Hebreos, si lo podemos poner en pantalla, capítulo 12, versículo, y voy a leer desde el versículo 14, que realmente eso sería otro sermón, pero quiero leer como quiera desde el versículo 14, dice la palabra, y leo de la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por vivir en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y aquí viene el versículo 15, que es de lo que quiero hablar. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a
muchos y envenene a muchos. Esa palabra de envenenar, esa palabra de ese versículo es bien fuerte y es de lo que voy a hablar esta tarde, porque yo creo que todos de alguna manera u otra hemos vivido algo, pero no siempre lo queremos reconocer. Todos hemos sido heridos en algún momento, algunos por una traición, otros por abandono, otros por palabras que nunca debieron decirse o palabras que nunca se dijeron o por injusticias que marcaron tu historia. Y esas cosas nos han herido. Y la pregunta aquí no es si hemos sido heridos, sino que la pregunta aquí es ¿qué hemos hecho nosotros con ese dolor? ¿Qué hicimos nosotros con ese dolor? Lo sazonamos, le pusimos más picante, le echamos más chile para que nos pique, para que nos duele más. O pues le pusimos una agüita para disiparlo o algo así. ¿Qué hicimos con ese dolor? Mire, aquí hay una verdad que nosotros tenemos que entender con claridad y es que el dolor no es, óyeme, no es lo que destruye nuestra vida. El dolor no sanado es lo que la destruye. El dolor que no se sana, eso es lo que destruye nuestra vida. Nosotros no somos esclavos de lo que nos pasó, somos esclavos de lo que nosotros no le hemos entregado a Dios. De eso es que nosotros somos esclavos, de lo que tú no le has entregado al Señor. Significa eso que ese dolorcito, esa cosa que pasó, que yo lo tapé, lo puse debajo del tapete, y no lo he querido confrontar y lo he dejado ahí como que no pasa nada, no pasa nada. Eso todavía sigue latente. Sí, sigue latente, porque no se lo has presentado al Señor. Una herida puede convertirse en una escuela para crecer, una escuela para nosotros crecer, pero también puede convertirse en una cárcel en nuestro interior. Puede convertirse en una cárcel. Y todo va a depender de qué es lo que nosotros vamos a hacer con esa herida. Yo quiero ilustrar esta historia con una historia que no es de la Biblia, pero que describe muy precisamente de qué se trata lo que ocurre en un corazón cuando una herida no sana. Y esta ilustración la saqué se trata de una señora que se llama Havisham, la señorita Havisham, del libro Grandes Esperanzas del autor Charles Dickens. Y él habla de esta joven. Era una joven enamorada, llena de ilusiones, de sueños, de tener su familia, de tener un futuro. El día de su boda ella estaba vestida de blanco, estaba pensando en los invitados, la larga lista de invitados, en la recepción, todo el sueño de todas las señoritas, todas las que se quieren casar un día, que van a ver ese desfile por el medio de la sala, la belleza, la gente danzando, la gente contenta, la familia del novio, la familia de la novia, todos ahí listos. Y ese día pues ella estaba vestida de blanco, bien linda, y los invitados ya estaban ahí, las flores ya estaban ahí, la música estaba ahí, y el gran banquete que prepararon fue impresionante. El prometido de ella estaba supuesto a llegar a las 9 de la mañana. Pero 20 minutos antes de las 9, ella recibe una carta. Y le informaron que su novio había huido con otra mujer y que no iba a haber boda. Él nunca llegó. En ese momento se le partió el corazón a ella. Pero lo más trágico no fue lo que le hicieron a ella, sino lo que ella decidió hacer con ese dolor. Desde ese instante, ella tomó una decisión fatal. Y su decisión fue: yo no voy a seguir con mi vida. Usted pensará, ¿qué va a hacer? Desde ese instante, ella decidió seguir utilizando su vestido de novia, día tras día, año tras año. Usaba el traje de novia y nunca se lo quitó. Usaba ese vestido por años.
Ella mandó a detener todos los relojes de su casa a las 8:40 de la mañana, la hora en que sucedió este evento. Todos los relojes decían 8:40. No lo cambió. Ella tapó las ventanas de su casa con esos bloqueadores de luz para que el sol no entre. El banquete, el pastel, todo lo dejó en la mesa hasta que se pudrió. Se quedó todo el banquete ahí en la casa. Todas esas bebidas, todo eso se quedó ahí y se pudrió. La casa se llenó de polvo, la casa se llenó de telarañas, la casa se llenó de ratas y todo eso fue, imagínense, una cosa apestosa. Y ella decía, los ratones ruyeron la casa y los dientes más filosos que los de los ratones fueron los que me ruyeron a mí. ¿Y de qué estamos hablando? De la amargura. De la amargura. Ella no hablaba de dientes físicos, ella hablaba de resentimiento, ella hablaba de odio, ella hablaba de esa amargura que la llenó y que no pudo salir de ella, no quiso salir de ella. No solamente vivía en la amargura, sino que su casa se volvió una casa de ruinas. Su corazón se volvió lleno de ruinas, se llenó, se arruinó. ¿Y cuál es la lección aquí? No fue que la traición la destruyó. No fue la traición la que la destruyó. Fue quedarse a vivir en esa traición lo que la destruyó. El quedarse ahí. En Hebreos 12:15 nosotros vemos que nos dice que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y es porque es un veneno, es una raíz venenosa la amargura. Una raíz crece en silencio, crece por debajo de la tierra, usted no la ve crecer y está constantemente llenando todo bajo la tierra. Usted no lo ve, pero en silencio esas raíces se van metiendo en todas partes. Y la señorita Havisham quedó detenida en ese día de su herida. Y muchos hoy saben, cada uno va a esa herida que usted recibió en el pasado. Usted se recuerda del día en que te rechazaron, la palabra que te quebrantó. Tú te acuerdas de la traición que te marcó. ¿Te acuerdas de el abandono que dejó esos vacíos? La persona esa con la que confiaba y de repente ya no está. Esta persona que ha permanecido en esa herida, sigue respirando, pero no es una persona libre. No hay libertad. La herida no sanada congela el alma en el pasado, se queda, no hay progreso, no hay para adelante ni para atrás, se queda ahí. La persona envejece por dentro, pero por fuera, pero por dentro sigue viviendo en ese día. No sale, no avanza, se queda congelada. Y además la Biblia nos dice que por la amargura muchos son contaminados. De la misma manera que la alegría es algo pegajoso, contagioso, asimismo la amargura es algo contagioso. Si tú andas con alguien amargado, es muy posible que se te pegue, así que ve chequeando, abre los ojos bien, porque tú no quieres que se te pegue un amargado por ahí. No. Este es el día que hizo el Señor, yo me gozaré, me alegraré. Elija ser una persona gozosa, no una persona amargada. Mire, y esta señorita no solamente destruyó su vida, sino que convirtió su casa en un ambiente súper tóxico, bien tóxico. Y así ocurre el día de hoy. Una persona amargada afecta su matrimonio, afecta su familia, afecta su iglesia. Una persona amargada. La amargura nunca se queda en privado. Se nota. Se le nota a la gente cuando por los ojos, se le nota por fuera. Si usted está amargado, se te ve por fuera. Aunque no lo crea así, se te nota. Y por eso uno tiene que estar orando ahí el hermano. ¿Por qué será que tiene esa cara? ¿Por qué será? Ay, Señor, trata con él, ayúdalo, bendícelo. Esa amargura se le derrama a otras personas y también pues cambia la personalidad de la persona. Porque como dice en Efesios 4:31, lo tengo por acá, 4:31. Dice, líbrense de toda amargura,
furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de todas esas cosas, dice la palabra, líbrense de todas esas cosas, porque la amargura apaga la ternura. Tú no quieres a una persona con amargura en el ministerio de los niños, ¿verdad que no? Porque entonces los va, póngase por allí. ¿Y dónde está la ternura? No. Usted no quiere una persona con amargura en la entrada recibiendo a los hermanos. Bendiga, Dios te bendiga, pase adelante. Bienvenido a Celebración Cristiana. Pásele. Mira, allí hay una silla. Sí, gracias por recibirme con tanto entusiasmo. Se le enfría la mirada a una persona con amargura. Se le endurece la voz. Y aunque nosotros creemos que estamos molestos con personas, en el fondo estamos luchando contra Dios. Estamos enojados con Dios. ¿Saben lo que la amargura dice en silencio? ¿Saben lo que dice? Señor, no me gustó lo que tú permitiste en mi vida. I didn't like it. No lo aprecio, no lo recibo. Estoy enojado contigo. Eso entristece al Espíritu Santo. Pero Dios no permite el dolor para destruirnos. Hebreos 12 nos enseña que Dios usa el dolor para formarnos. Para formarnos. Dios no desperdicia ninguna herida. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios quiere utilizarlo para transformarte. Es para transformarte, para que haya cambio en ti. Después de nosotros ver esta historia, uno se pregunta, ¿y cuál es? Si yo no quiero terminar como esa señora, ¿cómo yo puedo sanar mi corazón? How can I heal my heart? Y la Biblia no solo nos muestra cómo se enferma el alma, también la Biblia nos enseña cómo uno puede sanar el alma. Y está ahí donde nosotros entramos en lo que es una de las historias más sanadoras y más terapéuticas de la Biblia, y es la historia de José. ¿Quién era José? Ustedes saben que en el libro de Génesis se habla de Abraham, se habla de Isaac, se habla de Jacob. Pues José fue el hijo de Raquel, la esposa más amada. Wow, la esposa más amada, sí, porque tenía 4. De Jacob. Sí, fue por la que trabajó 100 años y entonces le dieron a Lea. Y él dijo, oye, me diste gato por liebre. Bueno, si quieres a la más chiquita te tocan 7 años más. Tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Y entonces ya tenía 2 esposas. Entonces las esposas entraron en competencia, la cual le daba más hijos a su esposo, porque ellas pensaban, si le doy más hijos me va a amar más a mí. Y entonces una le entrega a su criada y la otra también le entrega a su criada también. Y entonces las criadas tienen hijos, entonces son 4 y señores, al final tenía Jacob como 11 hijos. Y el número 11 en esta ocasión era José. José era un muchacho muy amado por su papá. Tan amado que su papá le hizo una bata, una túnica de colores. Dicen de colores, pero realmente la palabra no dice que es de colores. Era simplemente de manga larga. Ay, pero no que era de colores. No, si nos ponemos a estudiar el original, no era de colores. Usted va a decir, ay, de las del arco iris. No, nada que ver. Era posiblemente una blanca muy bonita, más bonita que la de todos sus hermanos. But that's it. It was not a color túnica. No era una túnica de colores. Pero esto hizo y esto le encendió la rabia a todos sus hermanos, los cuales le agarraron, en buen dominicano, le agarraron tirria, le agarraron, ¿cómo le dicen cuando a ti te hierve la cabeza cada vez que tú ves una persona? Bronca, rabia. A ver, en sus países, ¿cómo le dicen cuando tú tienes como que te pica algo cada vez que tú ves a alguien? Bueno, usted busque la palabra ahí. Pero pues el caso es que José no solamente recibió este desbalanceado amor de su padre, que es lo que hace las familias disfuncionales, porque un papá muestra más amor por uno que por otro, cuando nosotros como padres tenemos que amar a todos por igual. ¿Sí?
Tú le puedes decir a tu hijo mayor, tú eres mi hijo favorito. Pero también díselo al segundo, tú eres mi hijo favorito. Y al tercero, tú eres mi hijo favorito. Y al cuarto, tú eres mi hijo favorito. Y todos se pueden pelear. Pero al final, pues todos son tus hijos favoritos porque los tenemos que amar igual. Hay que amarlos igual. Y él con esta disfuncionalidad Dios le dio unos sueños, le dio sueños de que eventualmente su padre y sus hermanos se iban a inclinar delante de él, lo cual le molestaba más. Y pues un día él fue a ver en qué estaban sus hermanos y sus hermanos decidieron que lo iban a matar, pero gracias a que intervino el hermano mayor, pues decidieron, pues lo que hicimos, lo metieron en una cisterna, después pasaron por ahí unos ismaelitas y lo que hicieron fue que lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto y en Egipto él tuvo que pasar por un proceso bien fuerte. Si lo decíamos de otra manera, pues pasó por México, lo agarró un pollero, se lo vendieron a los zetas pues lo cruzaron y entonces ahora está pagando una deuda de más de $15,000 porque lo cruzaron y anda corriendo de inmigración. O sea, se parece un poquito a la historia de José. Pero la historia de este José del que estoy hablando está en el libro de Génesis. Si usted quiere ver más información, ahí está. Lo más bonito es al final, pues cuando hay una reconciliación y todo eso. Pero a lo que me quiero referir el día de hoy es a cómo él procesó esta herida, este dolor tan grande, esta amargura, de que lo sacaran de su sitio de confort y que lo pusieran a estar como esclavo. Usted una cosa, en aquel tiempo, si a ti te hacían esclavo, tú ibas a ser esclavo de por vida. No solo tú, tu esposa, tus hijos, toda tu generación iban a ser esclavos. Y cuando a él lo hicieron esclavo, siendo él una persona libre, él sintió, aquí se acabó todo. Se acabó todo. Imagínense todo lo que pasó por la mente de él después que Dios le había dado sueños de bendición. Donde Dios le había mostrado que iba a hacer grandes cosas con él. José no solamente fue sanado. La diferencia entre esta señorita Havisham, que decidió permanecer en la herida, y José, que al final hubo una reconciliación, no fue lo que ellos vivieron, sino lo que ellos hicieron con lo que vivieron. ¿Qué decidieron hacer con lo que vivieron? Y antes de entrar en la historia de José, como dije, quiero aclarar algo importante, y es la diferencia entre lo que es la libertad emocional y la libertad espiritual. La libertad emocional no significa que nunca me hirieron. It doesn't mean I was never hurt. Significa que ya yo no vivo controlado por los que me hirieron, que es cuando el pasado ya no gobierna mis reacciones, mis decisiones, ni mis relaciones. El pasado ya no gobierna mi vida. Eso es la libertad emocional. La libertad espiritual es cuando yo ya no peleo con Dios por lo que Él permitió en mi vida. Ya yo no peleo con Dios. Es cuando descanso en su soberanía, aunque no entienda todo. Usted va a decir, pues yo vine a los Estados Unidos y yo no entiendo por qué yo tuve que pasar por tanto proceso. Me engañaron abogados. Me engañaron los coyotes, me engañaron los polleros, me engañaron en el trabajo. Tuve que no pagué impuestos, no pagué esto, no pagué aquello. No sabía que era ilegal, no sabía que estaba mal. Pues yo solamente estoy buscando arreglar mi vida y tener un futuro. Pero no sabía que lo que estaba haciendo estaba fuera de la ley. La libertad emocional, cuando nosotros somos libres emocionalmente, nuestras heridas sanan. Cuando somos libres espiritualmente, se sana nuestra relación con Dios. Porque una cosa es nuestras heridas físicas o nuestras heridas en nuestro corazón y otra cosa es cómo nos estamos llevando con Dios. No, Dios, tú me fallaste. No, me quedaste mal. Mira, Señor,
Fui a la iglesia 3 veces y yo pensaba que iba a tener mi bendición y no la tuve. Pensamos que simplemente por estar aquí es suficiente para que ya todo cambie. Y pues nos decepcionamos de Dios y pensamos que Dios es una máquina expendedora de productos, una vending machine, que yo le pongo una moneda y me tiene que devolver para atrás. En José nosotros vemos esas dos cosas, lo que es la libertad emocional y la libertad espiritual. José fue herido profundamente, como muchos de nosotros hemos sido heridos. Como muchos de nosotros hemos sido decepcionados, como muchos de nosotros nos han quedado mal, nos han dicho cosas feas, hemos tenido falsas expectativas de los pastores. Oh, el pastor no me saludó, oh, el pastor no me visitó, oh, el pastor no me llamó, no estuvo pendiente de mí y muchísimas otras cosas más. Él fue herido profundamente por su familia, él fue herido, fue odiado por sus hermanos. José fue vendido como esclavo, siendo el preferido, inclusive un príncipe en su casa, porque su papá pues, lo tenía pues, como un favorito. Fue arrancado de su padre y fue olvidado en la prisión. Mire, él tenía todas las razones humanas para volverse una persona bien amargada, bien amargada, todas las razones. Él podría haber dicho, soy así porque mi familia me destruyó la vida. Y muchos dicen eso hoy. Yo soy duro, yo soy una persona dura porque a mí me hirieron. Yo soy frío porque a mí me traicionaron. Yo soy desconfiado porque me dañaron. Y cualquier persona en aquel tiempo, definitivamente, que quedara esclavizado, no iba a tener oportunidad de nada. José tenía, como dije, un sinfín de razones para estar ofendidísimo con Dios, con su familia y con el mundo entero, porque él decía, Señor, tú me hablaste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada de lo que pasó en la vida de José, amados, fue un accidente, ni tampoco agarró a Dios por sorpresa. Y quiero decirte algo. Nada de lo que pasa en tu vida y en mi vida ha agarrado a Dios por sorpresa. Él lo tenía desde antes de la fundación del mundo ya preparado con el propósito de trabajar en tu carácter. ¿Cómo vas a manejar las heridas? ¿Cómo vas a manejar las ofensas? ¿Cómo vas a manejar las situaciones, decepciones? ¿Cómo lo vas a manejar? El pueblo, la nación de Israel, pudo haber llegado a la tierra prometida en 2 semanas. Pero Dios tuvo que trabajar con ellos por 40 años para sacarle a Egipto del corazón. Dios necesitó tanto tiempo para sacar del corazón toda esa idolatría, toda esa falta de fe, toda esa falta de fidelidad y de búsqueda del verdadero Dios, de tener confianza. Tuvo que eliminar prácticamente la generación completa que dijeron que estaban anhelando volver a la tierra de Egipto otra vez. Y de la misma manera, Dios tiene que tratar contigo y tiene que tratar conmigo, porque a veces no sabemos procesar las heridas y no miramos que Dios está en la ecuación. Decimos, no, mira, ese hombre me robó, me pegó, me puso una pistola en la boca y yo no sé si bendecirlo, llamar a la policía. ¿Qué vas a hacer tú con ese robo? ¿Qué tú vas a hacer con ese atraco? A veces no es a mano armada. A veces tú pusiste la confianza y te engañaron. Tú le prestaste un dinero y nunca te pagó. Hay gente que presta aquí en la iglesia. Señores, mucho cuidadito. Yo he visto gente que han prestado en la iglesia y por no pagar se van de la iglesia. Y eso trae una decepción en el corazón. Y no sabíamos que Dios estaba en la ecuación porque ahí Dios usa esas decepciones para formar nuestro carácter. Dios quiere trabajar con nuestro carácter. ¿Qué vamos a hacer con esas decepciones? ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? No, ya, me quedaron mal, me voy.
Y vas a repetir la misma historia y otra y otra y otra vez porque no trabajaste con tu carácter. Dios estaba en la ecuación tratando de trabajar contigo. Él lo hizo con José. Lo metió a trabajar de esclavo. Después le puso unas tentaciones que usted dice, no, si hubiese sido José, yo no creo que yo hubiera rechazado. Ay, no creo que Dios hubiera cumplido el propósito de Dios en la vida de él. Él salió corriendo. Y aún así, pues, hablaron mal de él, lo metieron en la cárcel. Usted va a decir, Dios, pero ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es el trato? Sí se hubiera ofendido, pero nosotros tenemos que mirar también que de la misma manera que Dios estaba ahí observando y buscando su fidelidad, Dios también está buscando lo mismo en tu vida. Él te quiere a ti viendo a Dios en tu historia. Dios está trabajando en tu historia, en lo que es tu vida. Dale gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor. Si Él trabajó en la historia de José, Él va a trabajar en la historia de cada uno de nosotros. Pastor, significa que todos esos engaños, que todos esos robos, que todos estos años que yo he esperado, Dios ha estado trabajando con tu carácter y he pasado yo la prueba. He cambiado para bien conforme a lo que Dios quiere de mí. Cada uno de nosotros tenemos un talento. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a enterrar? ¿O queremos escuchar las buenas noticias? Bien, buen siervo y fiel. Tenemos que, no enterremos nuestro talento. Dios tiene algo y Él está trabajando en tu historia. Todo lo que a ti te ha pasado no es casualidad y no se le ha salido del control a Dios. Te va a decir, yo tuve una situación, un accidente, mi salud, pero ¿dejaste de confiar en Dios en algún momento? Si no lo hiciste, déjame decirte que Dios estaba en el asunto. Y para Dios, lo más importante es tu carácter. Porque cuando nos vayamos a la presencia de Dios, eso es lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar los dones, nos vamos a llevar nuestro carácter. A los pastores no nos vamos a llevar las prédicas para el cielo. Nos vamos a llevar más nuestras relaciones, el trabajo que hicimos con los hermanos, la satisfacción de llevar a personas a los pies de Cristo. Usted se va a llevar muchísimas cosas, lo que usted hizo para que alcanzara personas para Cristo, para que otros vengan y conozcan del Señor. Tú te vas a llevar muchas cosas buenas, pero muchas de esas dependen de la formación de tu carácter. Y tu carácter tiene que estar listo a pesar de las pruebas. Dios, imagínate, hubiese dejado en la cárcel a José si José se hubiera ofendido. No, ustedes no saben, Potifar, qué es lo que se cree. No, hombre, ese hijo del diablo, qué sé yo cuánto. Pero él miró a Dios. Ok, Padre. Bueno, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para ti. Así que aquí en la cárcel te voy a servir con honor, te voy a honrar con todo lo que tengo. Este es el sitio donde tú me plantaste, así que aquí te voy a servir. Usted sabe cantidad de cristianos que no eran cristianos de la verdad. Cayeron presos en la cárcel y ahí de verdad se reconciliaron con el Señor y están predicando la palabra y ahora son capellanes en la cárcel y han traído cantidad de gente al Señor ahí en la cárcel. Y usted va a decir, ¿por qué Dios permitió que me pasara lo que me pasó y que yo tuviera que ir a la cárcel? Porque había mucha gente en la cárcel que necesitaba escuchar el mensaje y de la única manera que tú podías entrar no era por una visita casual, era que te mandáramos de tour por la cárcel por unos añitos para que hicieras la labor que necesitábamos de ti. Mire, la Biblia nos dice que ningún diablo, ningún demonio en esta tierra, ni el infierno pueden estorbar lo que es el propósito de Dios. No hay nada que lo pueda estorbar. Todo lo que nos está pasando es parte del propósito de Dios. Y ese propósito es formar nuestro carácter.
Sí, formar nuestro carácter. Y yo lo digo personalmente porque de verdad, un carácter, uno piensa cada quien piensa en sus pruebas, en sus tribulaciones, en sus situaciones. Y usted dice, ¿y cómo Dios me está formando? Pues yo siento de la manera como Dios me está formando. Yo sé que tú debes saber lo mismo también. Mire, este José, como dije, él era un arrogante. El deporte de él era hablar de sus hermanos. ¿Cómo se llama eso hoy en día? Chisme, ¿verdad? Y él era un chismoso, le encantaba hablar de todas las fechorías de sus hermanos. Y él se la llevaba a su papá. Y él se la pasaba batallando con una cultura como la nuestra, pero tenía que ser moldeado conforme al propósito de Dios. Mire, tuvo que pasar, como dije, por lo menos 20 años en la cárcel, hasta que él entendiera cómo era que Dios iba a hacer que esos sueños que él había dado vendrían a completación. Cómo esto iba a suceder. Solo nosotros podemos abortar el plan de Dios en nuestras vidas. Que Dios te llame y te diga que tú vas a ser un tremendo evangelista y tú dices, no voy a hacer nada con eso. Que Dios te diga que tú vas a ser un profeta y no, yo no voy a hacer nada con eso. A mí Dios no me ha dado oportunidades o tú no las has buscado. O que Dios te diga que tú vas a ser un tremendo maestro de la palabra. O que Dios te dice, yo quiero que tú ministres en el ministerio de los niños y que tú alcances a los niños para que los niños conozcan de Dios. Y tú no hiciste nada. O que Dios te diga, yo quiero que tú sirvas en un hogar de ancianos para que aquellos que están sin esperanza reciban la palabra de Dios para ti. Y tú viste la oportunidad y no hiciste nada al respecto. Hay muchas oportunidades que Dios nos da. Muchas, para que nosotros podamos poner en práctica nuestros talentos. No podemos llenarnos de rencor. Por ejemplo, esa hermana estropeó mi oportunidad de yo ser la mano derecha del pastor. Solamente porque se puso a estar diciéndole que yo estaba viendo unas paginitas de internet ahí que realmente no se debería estar viendo. ¿Para qué le está diciendo eso al pastor? Cuidémonos. Dios está más interesado en tu carácter de lo que tú crees. A veces no lo pensamos, pero Dios está bien interesado en tu carácter. ¿Usted sabe lo que es el carácter? Usted va a decir, eso es como el temperamento, pastor. No, el temperamento es algo con lo que nosotros nacemos. El carácter es algo que se forma por medio de las pruebas, por medio de las enseñanzas, por medio de los ejemplos. Y lo ideal, el carácter se forma muchas veces por las experiencias de otros. Pero si somos tercos, se va a formar por medio de nosotros meter la pata y querer aprender de la manera más difícil. Cuando te dicen, mira, ahí hay un hoyo, no vayas a caer ahí. Ay, hombre, mentira. ¡Bum! Y te caíste. Ay, me lo dijeron. Entonces eso significa que yo tengo que hacer caso cuando me dan un consejo. Y muchos consejos que usted va a recibir aquí desde este púlpito. El asunto es qué tú vas a hacer con ese consejo. Es tu carácter lo que tiene que ser formado. José no permitió que la herida se convirtiera en su identidad. Yo soy el esclavo. Yo soy el echado por sus hermanos. Yo soy el que echaron en la cárcel. Yo soy el que tiene sueños y nadie le hace caso. Yo soy el abandonado. No, eso él no lo permitió. Y mire, cuando él se reencuentra con sus hermanos, después de más de 20 años, él dice algo impresionante. A sus hermanos les dice, no se angustien. Fue Dios quien me envió aquí. No fueron ustedes. Fue Dios quien me envió. Porque ya él había visto a Dios en su historia. No se angustien. Yo no estuve con ustedes todos estos años porque fue Dios quien me envió aquí. No dijo, no, ustedes fueron los culpables, miren, por ustedes. No, él no estuvo haciendo eso. No se angustien, yo vi a Dios en este asunto. A él le había caído el 20. Él había conocido al Dios de los procesos, al Dios que te forma tu carácter en los procesos, que al sacarte del horno como la plata, Él te quiere ver brillar. A veces estamos pasando por un proceso y te va a decir, ¿y hasta cuándo? Dios nos quiere a nosotros así como la plata, el platero, que pone la plata en el horno con todas las impurezas y todo eso. ¿Hasta cuándo va a estar en ese fuego esa plata?
hasta que se refleje el rostro de Dios en la plata. En ese momento, saca la plata del horno y en ese momento ahí termina la prueba, ahí termina el fuego. Por eso es que tenemos que reflejar el rostro de Dios. ¿Cómo? Cuando lo conocemos más, cuando ponemos todo lo que aprendemos, lo ponemos en práctica. Mire, José no negó el dolor. Él no dijo, no pasa nada, everything is fine. Como cuando llamamos por teléfono. ¿Cómo está? Todo bien. Todo bien, no pasa nada. Él no puso su situación debajo de la alfombra, debajo del tapete. Sí pasó, sí dolió, pero él no permitió que gobernara su corazón. Aquí hay una verdad poderosa, yo creo que usted presta atención, y es que una persona emocionalmente esclava, óigame, una persona emocionalmente esclava dice, yo soy así por culpa de lo que me hicieron. Pero una persona emocionalmente libre dice, me hirieron, pero eso no define quién yo soy. Eso a mí no me define. Y José no dejó que el pasado escribiera su futuro. Y también dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para bien. Mire, la amargura te ata al pasado, pero el perdón libera el alma para el futuro. El perdón, el perdón, el perdón. José no se vio como víctima. Él se vio como instrumento de Dios. Él se vio como instrumento. José fue libre por dentro porque él vio a Dios en su historia. Él entendió que Dios no perdió el control ni un solo segundo. En tu historia, Dios no ha perdido el control ni un solo segundo. Tus problemas, tus situaciones, Él no ha perdido el control ni un solo segundo. Cuando una persona no ve a Dios en su historia, se llena de resentimiento. Cuando no lo ves, necesitamos saber a Dios en nuestra historia. Cuando la persona ve a Dios en su historia, se llena de descanso. ¡Qué paz! ¡Qué paz! José no confiaba en la conducta de los hombres, él confiaba en el carácter de Dios. Él sabía cómo era Dios. Y ahora sus hermanos, ¿saben qué? Ellos estaban presos, pero ellos no estaban en Egipto, ellos estaban en la tierra de Canaán. ¿Usted se imagina por qué ellos estaban presos? Ellos estaban presos en su conciencia, porque ellos le habían metido embuste a su papá, le habían metido un cuento, lo habían engañado, habían vendido a su hermano, lo habían querido matar, lo habían matado ya en el corazón. La palabra dice que cualquiera que mira a una persona que maldice a una persona ha cometido homicidio en su corazón. Y ellos maldijeron a José cantidad de veces. O sea, ellos son culpables de homicidio. Claro, ese nuevo estándar vino después, cuando vino Jesucristo. Pero ya ciertamente dentro de la eternidad de Dios, ellos para Dios es como si lo hubieran matado ya. Para Dios era como que lo hubieran matado al maldecirlo. Y ellos estuvieron durante todo ese tiempo presos. Judá pudo haber tenido una muchacha por aquí, tuvo unos cuantos hijos, todos los otros seguían cada uno con su pastoreo de sus ovejas, y el papá, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue que encontraron la túnica? ¿Y esa sangre? Y todo eso. Y cada vez tenían que volver a repetir la misma mentira. 20 años repitiéndole mentiras a su papá. Ellos decían, no, es que ya yo no puedo continuar con esto. Yo estoy esclavizado con esta mentira. Estoy esclavizado. Y estaban en esa cárcel. Durante años vivieron encarcelados, estuvieron con esa culpa. Y ellos no podían ver la salida de esta cárcel. Era una cárcel invisible, y la culpa es una cárcel invisible. Pero cuando José los perdona, ellos quedaron libres. Ellos quedaron libres. Mira, el perdón no solamente libera al que está herido, sino que libera al que es el culpable del daño. Hay una sanidad de ambos lados. Dios sana ambos lados de la herida por causa del perdón.
por causa del perdón. Y eso me recuerda cómo Dios sanó mi corazón no hace mucho. Y yo creo que, como en el caso de José, muchas veces somos heridos por nuestros propios familiares. Y para nosotros, para mí, para Marta, no fue algo fácil. Dolió mucho. Pero nosotros procurábamos la reconciliación con nuestros familiares. Y pues siendo yo aquí el más testarudo, pues fui el que di más brega para poder entrar en esta reconciliación en mi propio corazón. Un día nosotros íbamos manejando, creo que íbamos fuera del estado, y ella estaba durmiendo mientras yo manejaba y de repente pues el Señor, el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo y yo empecé a llorar desconsoladamente. Y en mi corazón y en mi espíritu y en mi mente yo me visualizaba lavándole los pies una y otra vez, lavando sus pies, cuando el herido fui yo, cuando el ofendido fui yo. Y yo dije, no, pero es que yo tenía inclusive hasta miedo de volver a entablar esta relación, pero yo dije, no, yo necesito lavar sus pies. Y yo empezaba en mi corazón, le lavaba los pies, se lo lavé como más de 100 veces, hasta que nos volvimos a reunir y se los dije. Y saben, cuando le quise lavar los pies no me lo permitieron, pero ya mi corazón había sanado. Y lo que me estorbaba, Dios lo había quitado. El perdón sana porque sana. Sana porque sana. Mira, José rompió lo que era un ciclo familiar. Ustedes saben que Abraham engañó, mintió, diciendo que su esposa era su hermanita. Lo mismo hizo Isaac, diciéndole a otro rey, no, ella es mi hermana. Y casi ya tienen, pues se acuestan con su esposa. Y luego Jacob también engañó a su papá. No, yo soy Esaú. Poniéndose piel de cordero y la ropa con olor a flores de su hermano. Engañó a su papá, pero después a él le toca engañar, ser engañado también por Labán, su suegro. Y José rompió ese ciclo. Él lo rompió. Él rompió el ciclo familiar. Él dijo, ya yo no voy a seguir con este ciclo. Traición, venganza, más odio, más destrucción. Traición, venganza, más odio, más destrucción. Él rompió con eso, trayendo perdón. Él venció el mal haciendo el bien. Y eso es verdadera libertad interior. Una verdadera libertad en nuestro corazón. Y eso es algo poderoso. Mire, José no necesitó castigar a sus hermanos para él sanar. Él sanó en su corazón cuando los perdonó. ¿Te han hecho algún daño? ¿Te han lastimado en el corazón? ¿Te has sentido víctima de una falsedad, de palabras falsas en tu contra? ¿Han levantado falsas palabras en tu contra? Perdona. Ahora, el perdón no borra el pecado, pero libera el corazón. Tú no tienes que llevar cargas de otra gente. Y con el perdón, tú eres libre. Y tú vas a decir, pero pastor, es que mi papá fue el que me hizo daño. Ya él se murió. ¿Qué voy a hacer? Perdónalo. Es que él no está presente, no está enfrente de mí para yo pedirle perdón. Pero tú tienes un problema que tienes que perdonar a tu papá. Si tu papá te hizo daño, tú tienes que humillarte delante de Dios y decirle, Dios, yo sé que mi papá me hizo daño. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, yo lo perdono por haberme abandonado, por haberse olvidado de mí. Y de repente me estoy predicando a mí mismo. Porque ese soy yo. Y yo perdoné a mi papá también. Yo lo perdoné y yo le doy gracias, pero a veces uno toca una fibra que de repente no se da cuenta que estaba ahí. Y sí tenemos que perdonar a nuestros padres. Y el perdón trae liberación. El perdón libera el corazón. Te libera porque te libera. Y ya concluyendo, esa señorita Havisham de la que la hablé al principio, ella convirtió el dolor en prisión. José convirtió el dolor en propósito.
Yo quiero pedirle al grupo de alabanza que vaya subiendo. Mire, uno de estos dos quedó atrapado en la herida. El otro caminó hacia la libertad. ¿Y saben qué? Hoy Cristo ofrece lo mismo. Porque una persona no es verdaderamente libre cuando cambian sus circunstancias. Una persona es verdaderamente libre cuando sana su corazón y descansa en Dios. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que en este momento nosotros cerremos nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Yo quiero que tú te inclina tu rostro y mientras, si me pueden apagar la luz, yo quiero que nadie esté mirando para ningún lado. Estamos en la serie de buscar a Dios, en búsqueda de Dios. Y si hay algo que nosotros vamos a lograr de encontrar a Dios, es cuando traemos libertad emocional y traemos libertad espiritual. ¿Saben? Porque el Espíritu Santo no vino hoy a señalar culpables, no a mostrarte quién fue el culpable, el que me decepcionó, el que me quedó mal. No, no, no. El Espíritu Santo vino a abrir prisiones. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo el día de hoy. Señor, aquí hay personas, Dios mío, que te aman, Dios, pero siguen cargando con un dolor antiguo, Dios mío. Ellos siguen funcionando por fuera, pero por dentro están cansados. Y hoy, Señor, te damos gracias porque podemos escuchar esta palabra. Hoy Dios nos trajo para decirnos algo sencillo. Y es que tú no tienes que seguir viviendo así. Tú no tienes que seguir prisionero del pasado. Tú no tienes que seguir atado a lo que te hicieron. Hoy no viniste solo a escuchar a tu pastor hablándote una enseñanza. Hoy tú viniste a recibir libertad. Porque Cristo no solo perdona pecados. Cristo también sana corazones. Y hoy Dios no quiere que tú salgas recordando esa herida. Olvida esa herida. Suéltala ya. Él quiere que salgas soltando esa herida. Y algunos aquí llevan años con una ofensa guardada. Otros con una traición. Otros con un abandono. Otros con una injusticia. Y sin darse cuenta han vivido como esa señorita Havisham, con el reloj detenido en el día del dolor. Pero hoy Dios te dice, es tiempo de volver a vivir. Es tiempo de soltar, es tiempo de ser libre. Mira, José no cambió su historia, él cambió su corazón. Y eso lo cambió todo. Hoy Cristo puede hacer lo mismo contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Él no te promete borrar el pasado. Él te promete sanar tu corazón. Gracias, Señor. Y donde Dios sana el corazón, ahí comienza la verdadera libertad. Si hoy tú reconoces que has estado cargando una herida, una decepción, un desánimo, un daño, si sabes que hay una amargura escondida en tu corazón, si tú entiendes que has estado viviendo atado por dentro, este no es un momento para tú resistir. La palabra de Dios nos dice claramente, si has escuchado hoy su voz, no endurezcas el corazón. Este es el día apropiado, el día bueno. El día en que se termina la esclavitud y comienza la libertad. Hoy es el día de ser libres. Es un momento para rendirnos. Y ahí donde estás, dile al Señor en tu corazón, díselo. Señor, ya no quiero seguir prisionero de esto. Repite conmigo, hoy te entrego esta herida. Hoy te entrego este dolor. Hoy te entrego este resentimiento. Y yo hoy decido perdonar. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco ser libre.
Hoy no justifico lo que me hicieron, pero sí suelto lo que me está destruyendo. Hoy dejo la prisión. Hoy escojo la libertad. Y mientras tú estás orando ahí en tu lugar, yo quiero decirte esto. Cristo no vino para salvarte del infierno. Él vino para salvarte del pasado. Porque la palabra dice claramente, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas. Él vino para salvarte de esas cosas viejas. He aquí, todas son hechas nuevas. Él vino para liberarte. Él vino para salvarte del resentimiento. Él vino para salvarte de la amargura. Él vino para darte un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Que seamos nosotros como esos 3,000 en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro les habló y les dijo, esta es de la manera como ustedes pueden ser libres. Y el pueblo le dijo, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Volver a Dios. Y hoy puede comenzar tu sanidad, porque donde entra la gracia de Dios, no puede seguir gobernando la prisión. Oh Señor, gracias porque ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. El Señor te hace libre hoy. Hoy es un día de libertad, libertad emocional, libertad espiritual. Ya no tenemos pleito con Dios, ya no tenemos pleito con el pasado. Ahora perdonamos y somos libres para vivir una vida en sanidad, una vida sana en el nombre